Primero, confirmemos un dato. ¿Está escribiendo un poemario, don Walter? Eh, eh, es como volver a los pecados de juventud, pero en algún momento habrá que hacerlo, porque creo que es una manera también de eh, rejuvenecer. Ujú. Vaya, de hecho, en su adolescencia estaba muy ligado a la poesía, ¿no? Usted ha comentado en algún momento que escribir poemas en su colegio era casi obligatorio. Sí, efectivamente, participé en un concurso de juegos florales del colegio, gané el concurso y siempre estaba muy inquieto, además muy vinculado a los grupos literarios que había en Trujillo, ¿no? Los rezagos del grupo Trilce, que era uno de los más conocidos en Trujillo, siempre era un personaje un poco muy joven metido con otros poetas, escuchándolos hablar o enseñándole mis bocetos de poema, llamémosle así, ¿no? ¿Y los conserva todavía esos poemas? Los tengo guardados. ¿Sí? Vaya. ¿Y a qué poetas sí recurría en esa época? ¿A qué poetas leía en esa época? Bueno, los favoritos siempre han sido Vallejo, Neruda y entre los extranjeros Walt Whitman, ¿no? Que es también un buen referente de la poesía americana, ¿no? ¿Ahora los revisa también? Sí, siempre tengo mis poemas, mis poemarios de Vallejo y de Neruda, que son libros de cabecera, ¿no? Siempre cuando tratas de volver a eso que se llama sentimiento, tienes que leer poesía. ¿Y qué pasa con su libro de memorias? Es una cosa también larga. Sí, es un proyecto que estamos manejando con Emma, mi esposa, de tratar de hacer un libro de memorias, porque he tenido la suerte de tener experiencias muy ricas de todo orden, ¿no? Desde tanto en lo que significó Zipán, que alguna vez fue calificado por cuando se presentó Zipán en la National Geographic. George Grosvenor, el director en ese tiempo de la revista, dijo, bueno, vamos a presentar un proyecto que es una mezcla de ciencia, aventura y patriotismo, que sintetizaba un poco con esa visión muy de los americanos, sintetiza lo que fue el proyecto Zipán, ¿no? Pero Ya está hablando un poco de usted también, ¿no? Usted era un arqueólogo que estaba también en medio de una aventura. claro, sí, sí, exacto. Bueno, Claro, ahora, ¿y usted siente la necesidad de dejar por escrito la historia de su vida? O sea, siente que debe quedar esa memoria. yo creo que no pensar en los términos de mi vida, sino en los términos de una experiencia. Porque bueno, yo creo que fue una experiencia, porque son situaciones, circunstancias que creo que deben quedar escritas como una crónica. Claro. ¿Y le preocupa qué pasará con sus hallazgos, con sus investigaciones cuando usted ya no esté? Claro, nunca deja de preocupar, pero yo creo que hay que pensar en que, como todo en la vida, tenemos que tener pues una continuidad en las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, hay gente joven, yo veo con mucho entusiasmo, hay una vocación por la arqueología, hay gente que es joven que tiene que tomar la posta, ¿no? Tengo también, no puedo dejar de decirlo, tengo dos hijos que son arqueólogos, ¿no? Ignacio y Bruno. Claro, ahí hay un legado. ¿Sí? Y además mi esposa que es arqueóloga, entonces tenemos un buen respaldo para continuar con la tarea, ¿no? Claro, digamos, desde la formación de los jóvenes es interesante que va a continuar, digamos, la investigación. El problema es cuando uno se pone a pensar en lo que hace el Estado, ¿no? El Estado sí es ingrato con el patrimonio cultural, ¿no? Yo creo que tiene muchas limitaciones y todavía la clase política no ha tomado cabal conciencia de lo que significa el patrimonio cultural. Las leyes existen, se dan, pero no hay la voluntad de invertir, por ejemplo, en investigación. Tenemos un patrimonio extraordinario. Entonces, la labor estatal se ha dedicado a la conservación, a la protección, que está muy bien. Pero también tiene que haber investigación. Si no se investiga, no se producen nuevos conocimientos. La arqueología es producir conocimientos. Claro. ¿Y qué siente usted,
un investigador tan importante, cuando ve situaciones como la que ocurrió hace poco con Nazca, ¿no? En la que se delimitó, pues más bien se recortó parte de lo que se establecía como parte del patrimonio. Yo diría que fue un intento fallido de recortar el gran perímetro que protegía la línea de Nazca. Porque han tenido que retroceder, pero se ha brindado una mala imagen de que el mismo Estado, el Ministerio de Cultura, impulse un probable recorte de las líneas de Nazca. Probablemente hay necesidad de algunos replanteamientos, pero tiene que hacerse de una manera muy técnica. La presentación de este intento de recortar no ha tenido el sustento técnico ni un estudio definitivo. Todos los estudios que se han enunciado son investigaciones arqueológicas, investigaciones académicas, que no tienen que ver nada con un trabajo exhaustivo de delimitación y de ubicación de todos los elementos arqueológicos que deben ser preservados. Se han usado datos engañosos, dice usted. No engañoso, yo creo que había una precipitación. El otro temor, o la sospecha en todo caso, es de que se ha acatado presiones de probablemente economías ilegales o informales que están alrededor del patrimonio. Bueno, no se quiere reconocer, pero es muy evidente que ha habido presiones porque esto ha sido muy imprevisto, ¿no? Y en el marco justamente donde hay una presión muy fuerte de denuncios mineros. Entonces es casi lícito pensar que ha habido algún tipo de presión. Y además también problemas de expansión urbana, ¿no? Sí, es cierto. Recordemos un poco de la investigación del señor Zipán en Huaca Rajada. ¿Es verdad que empezó su trabajo en Huaca Rajada con $500, unas carpas que le prestó el ejército y un arma para protegerse de los vaqueros? Bueno, sí, las circunstancias de nuestra intervención fueron bastante dramáticas porque no teníamos ningún tipo de recurso, no había ningún presupuesto y la única manera para salvar ese monumento que estaba siendo depredado, porque si nosotros no intervenimos, en este momento no existiría Señor de Zipán ni las tumbas que se han investigado, ¿no? Creo que la decisión fue oportuna. Una decisión también, como dije, con muchas limitaciones de recursos, no teníamos nada, y apelé a un patronato de cultura local que nos donó $500 y inmediatamente comencé a gestionar con el programa de apoyo al trabajo temporal que había en ese tiempo, el PAIT, y nos asignaron algunas plazas de obreros y comenzamos el trabajo. Pero la instalación misma de nuestro campamento fue muy difícil porque los profanadores y parte de la población, por desconocimiento de lo que significa su herencia cultural, pensaban que era totalmente lícito extraer objetos porque estaban ellos pasando una situación difícil. No olvidemos que el año 87 una época de crisis económica y crisis política muy fuerte, ¿no? Inflación muy alta y terrorismo, y la crisis económica en las empresas azucareras era dramático, no había pagos. Este fue el caldo de cultivo para que los traficantes de antigüedades promuevan el saqueo de los monumentos. En ese tiempo había verdaderas bandas de saqueadores que asolaban toda la región de Lambayeque, tanto en el valle de Lambayeque como en el valle de Saña. ¿Y es por eso que usted iba armado al campamento? Bueno, era una manera de siempre como una protección personal y además para ahuyentar a los posibles, la gente que podía incursionar en este monumento, ¿no? Pero también tuvimos el apoyo de la Policía Nacional. Desde el momento que instalamos nuestro campamento, casi comprometimos para que la policía nos dé protección. Creo que fue esta una manera de tener protección del sitio, ¿no? Claro, hablábamos de la poesía, el hallazgo, el momento puntual del hallazgo de una manera muy poética, ¿no? Ha dicho, fue un encuentro mutuo, como si alguien lo hubiera estado viendo
o aguardando, ¿no? Sí, yo creo que eso fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Fue cuando comenzamos hubo un momento en que estábamos limpiando los sedimentos que cubrían el fardo funerario y una tarde de julio del año 87, uno de mis asistentes dice, parece que hay algo debajo de una concreción, y era bastante tarde, entonces traje una linterna, levantamos la concreción y la impresión que tuve fue de que no solamente yo estaba mirando, sino que algo me miraba, y era el rostro de oro de la orejera, que era el ornamento principal y más emblemático del señor de Zipán. Vaya, un momento emocionante, ¿no? Sí, yo dije siempre, es un momento eterno, ¿no? Porque queda grabada en tu memoria. Claro. Ahora, ¿por qué dice que el hallazgo fortaleció la idea de que se podía hacer una arqueología peruana, desde el Perú? Porque antes de Zipán la arqueología siempre era arqueología de temporadas, y mayormente conducida por proyectos extranjeros. No tengo nada contra los colegas extranjeros, bienvenidos, pero había muy pocos proyectos peruanos y como digo, eran proyectos de temporada, no había continuidad en la investigación de un monumento. El único monumento que se había puesto en valor en ese tiempo era Chan y era para el turismo, pero intervenir en Zipán significó verdaderamente un reto, no solamente en la necesidad de salvar ese monumento del saqueo, sino también en desarrollar métodos y técnicas de registro, porque nos encontramos frente a un conjunto, a un testimonio arqueológico muy complejo, ¿no? Una tumba intacta, muy afectada por la corrosión, nos planteaba desarrollar un registro exhaustivo, porque en arqueología, como ustedes comprenderán, cuando se retiran los objetos se destruye también la evidencia. Entonces hay que justificar eso con un adecuado registro arqueológico. Entonces, la investigación no solamente fue, digamos, un rescate del patrimonio, sino también fue escuela, digamos, ¿no? Claro, sí, definitivamente comenzamos a desarrollar métodos también de recuperación, ¿no? La recuperación, por ejemplo, de ornamentos de cobre que estaban totalmente desintegrados, nos obligó a desarrollar técnicas de recuperación que dieron un buen resultado. Muchos de los objetos que están en el museo estaban literalmente convertidos en astillas y muy fragmentados, pero gracias a ese cuidadoso registro y recuperación se han podido reconstruir. Ahora que me hablaba de que efectivamente se encontró una tumba más o menos intacta, muchos grandes hallazgos arqueológicos se han hecho en tumbas, ¿no? Y claro, la idea es recuperar el patrimonio, pero que quizá también sea aproximarse un poco a la idea que tenían los antiguos sobre la relación entre la vida y la muerte, ¿no? ¿Qué piensa usted? Sí, una tumba es el repositorio de un personaje, y las tumbas del antiguo Perú reflejan no solamente sino plantean la reconstrucción de todo el ritual funerario, la disposición de los objetos que acompañaban al difunto, sus bienes, los bienes que usó en vida. También nos explican el rol que tuvo en vida, ¿no? Claro, y también nos explican un poco las ideas que tenían. Claro, los conceptos de la vida y la muerte, el hecho que el personaje estuviera acompañado de 8 personajes más, nos indica pues que era un personaje tan importante que sus súbditos, la gente cercana a él, sentían la obligación de acompañarlo en su viaje a la eternidad para tener los mismos privilegios y servirlo en la eternidad, ¿no? Claro, ahora, la Valleca es una región en la que también pesa mucho el chamanismo, el curanderismo. ¿Hubo alguna reacción después del hallazgo de estos sectores, digamos, que se interesaron un poco en lo que usted había encontrado, que trataron de conversar con usted, o eso no pasó? No, normalmente no pasó. Había gente que visitaba y hacían sus comentarios, pero
no hubo un acercamiento con el tema del chamanismo, ¿no? Claro. Ahora, ¿y usted se ha interesado personalmente por las ideas o los conceptos de los antiguos peruanos? Los mochicas, por ejemplo. Necesariamente los mochicas en su arte han representado imágenes muy vívidas de la actividad chamánica, ¿no? Chamanes en gestos rituales. Además, el mundo espiritual de los mochicas está regido por los chamanes, que eran líderes espirituales en su tiempo. Y eso se mantiene un poquito todavía en la actualidad. Claro, los curanderos actuales son en realidad los rezagos de esa actividad chamánica, que era el manejo de toda una farmacopea para las curaciones, el uso de alucinógenos para las actividades visionarias. En fin, la sociedad mochica nos refleja un mundo espiritual muy rico. Claro. Ahora, paralelamente a estos conocimientos del curanderismo, Lambayeque es también una región muy religiosa, ¿no? Muy católica, digamos. Coexisten ambas ideas. Claro, esa es la simbiosis cultural que ha habido siempre, ¿no? En el fondo, la religiosidad, como han expresado varios investigadores, la religiosidad andina encajó perfectamente con la religiosidad cristiana. Claro, ahora se ha acrecentado un poco ese sentimiento religioso cristiano por el nombramiento del obispo de Chiclayo. Claro. Todos tienen en Chiclayo una historia con el Papa, usted lo conoce. Sí, claro, por supuesto. Era el obispo, tenemos que encontrarnos siempre en cualquier ceremonia, en cualquier actividad, ¿no? Y claro, para todos fue una sorpresa, nadie se imaginaba que nuestro obispo iba a llegar a ser Papa, ¿no? ¿Coincidieron alguna vez? O sea, ¿tuvieron algún intercambio de palabras? Sí, bueno, siempre nos hemos saludado, nos hemos encontrado en ceremonias o en actividades, ¿no? Hay una foto simpática que publicó justamente Roberto, ¿no? Donde estamos en Zipán brindando con chicha, ¿no? En una ceremonia. Es uno de los pocos que puede decir que alguien daba con chicha, sí. El Papa. Sí. Vaya. Y, por cierto, entiendo que si es que viene el Papa a Chiclayo, probablemente usted como consejero regional esté en contacto con él, parece que los va a representar los consejeros regionales. Bueno, han pedido eso, pero yo creo que todos debemos estar para recibirlo, ¿no? Y esperemos que venga, que algún día que llegue a Chiclayo, ¿no? Imagino que tenemos mucha expectativa, todos los chiclayanos y lambayecanos, y esperemos pues, que esta visita sea posible, ¿no? Tengo una duda, ¿quién le puso el nombre de El Señor de Zipán? ¿Quién puso el nombre? Bueno, fue mi idea, ¿no? Primero porque no podíamos hablar de un cacique, ¿no? Cacique siempre suena un poco es un nombre que viene más de Centroamérica, ¿no? Entonces, la idea de señor es entendible en cualquier parte del mundo, ¿no? Un señor es alguien que maneja un grupo humano, y el señorío es también un territorio el que debe manejar. Y Zipán por el lugar donde fue encontrado. Claro, se lo preguntaba porque normalmente los otros restos, digamos, otros centros arqueológicos en el Perú solamente nombran el sitio geográfico, ¿no? Sí. Pero no humanizan un poco a las figuras que se encuentran. Yo creo que en Zipán se produjo por primera vez ese hecho, ¿no? Porque normalmente los arqueólogos ponemos un número, la tumba 1 de tal lugar, ¿no? O la tumba 2, la tumba 3. Pero cuando se encuentra Zipán, yo dejé la nomenclatura fría de la ciencia y le asigné un nombre, el Señor de Zipán. Nunca podremos saber su nombre verdadero, pero llamarlo el Señor de Zipán es el Señor del santuario de Zipán, ¿no? Entonces fue la manera de rescatar la presencia humana del personaje. Claro, su juventud. ¿Qué familiar lo influyó un poco más en su carrera como arqueólogo? Bueno, yo tengo que decir que mi mentor en el mundo de la arqueología fue un gran amigo de mi padre, el señor Max Díaz, que fue un arqueólogo definitivamente, pero
un hombre también con una formación artística, era dibujante, escultor, ceramista, un poco, exacto, un poco esa idea de un hombre que maneja todas las artes y todas las ciencias. Él fue uno de los fundadores del Museo de Chiclín, perdón, del Museo de Chiclín y el fundador del Museo de la Universidad Nacional de Trujillo. Max, por una extraña coincidencia, se hizo muy amigo de mi padre, una amistad un poco extraña porque mi padre era ingeniero, era matemático, no le interesaba mucho el arte, pero hicieron una gran amistad con Max y bueno, para mí la impresión que más maravillosa que tuvo fue cuando por primera vez visité su casa, que era una casa solariega en Moche, en el mismo pueblo de Moche, con un jardín inmenso y la sala llena de esculturas que recreaban escenas y pasajes del mundo mochica. Por primera vez me encontré ahí con la representación de la corte de un señor mochica, sin imaginar que algún día me tocaba, por esas cosas del destino, descubrir la tumba de un personaje de esta dimensión, ¿no? Y además él tenía también una pequeña colección de ceramios, y para mí fue la fascinación total. Además, ¿qué edad tenía usted cuando lo conoció? 8 años, ¿no? Sí, sí. Yo he vivido hasta los 8 años en mi pueblo natal, que es Contumazán, Cajamarca, y a esa edad la familia se mudó a Trujillo, porque mi padre trabajaba en Trujillo, y fue también ahí donde conocí a Max. Claro, ahora entiendo que su abuela también era una gran contadora de... Una contadora de cuentos y de historias. Sí, mi abuela Rosa era una persona fascinante, ¿no? Una persona que no apenas sabía leer y escribir, ¿no? En ese tiempo las mujeres pocas veces tenían una educación esmerada. Una mujer de su casa, pero con una imaginación extraordinaria. Y para mí lo mejor era irme a dormir con la abuela, soportar el rosario primero, tenía que acompañarla a rezar el rosario, soportar el olor a las frotaciones que se ponían en las noches y después escuchar los cuentos. Y los cuentos eran una mezcla de cuentos cuentos de mitos griegos, de las mil y una noche, y también tradiciones y cuentos andinos, ¿no? Entonces podíamos escuchar de todo. Y por supuesto era infaltable los cuentos maravillosos del tío Lino, que es todo un personaje en mi pueblo. Se han escrito varios libros sobre estos cuentos totalmente de un surrealismo andino maravilloso, ¿no? Mapondianos. Sí, exacto. Bueno, ¿cómo está? Ha pasado por una crisis de salud que preocupó a mucha gente. Sí, yo creo que los amigos se ocuparon, pero yo realmente no me percaté porque entré en un estado de inconsciencia, pero tengo que decir que estoy profundamente agradecido. Debe existir Dios porque me ayudó y existe una mujer que fue la que veló por mí en los momentos más difíciles que sean. Sin ella no creo que hubiera podido sobrevivir. Faltan solamente 2 años para el aniversario número 40 del hallazgo del señor Zipán. Sí, es impresionante cómo ha podido transcurrir el tiempo. Parece que fuera ayer. Lo que nos hace pensar en lo rápido que corre la vida, pero este aniversario, 40 años del inicio de este trabajo, ¿no? Que comprometió mi vida. Como dije una vez en una entrevista de National Geographic, desde que comencé a investigar en Zipán, me convertí en el último sirviente del señor de Zipán y sigo sirviéndole. Claro. ¿Cuál es el recuerdo más recurrente de ese día del hallazgo, aparte del encuentro concreto? Yo creo que en un hallazgo de esta naturaleza, con todas las circunstancias que rodeaban el hallazgo, seguridad, limitaciones económicas, limitaciones de recursos, diría, económicas, fue realmente esta situación de, por un lado, mucha emotividad, porque estamos frente a un hallazgo
extraordinario, espectacular, la primera tumba intacta de un hombre importante que podíamos registrar, pero también el peso de una gran responsabilidad, porque cada acción, tanto en el trabajo de recuperación, como en la seguridad que debíamos tener en el lugar, como en la logística, era un problema muy complicado. Y usted más o menos intuía ya que la importancia del personaje que había encontrado ese día. Claro, desde el momento en que aparecen los primeros ornamentos de oro, era muy evidente que estamos frente a la tumba de un hombre de mucha importancia. Perfecto. Doctor, hemos terminado. Le agradezco muchísimo su tiempo y su paciencia. No, al contrario. Muchísimas gracias.